Ya, bueno. Vamos, ya. Eh, bueno, buenas noches. Es un gusto estar, buenas noches. Un gusto estar nuevamente aquí en una transmisión del Ciudadano, una circunstancia muy especial hoy día, puesto que contamos otra vez con la presencia del profesor Gabriel Salazar, pero esta vez en una circunstancia singular. Eh, Estamos presentando un grupo de reflexión de estudios cívico-militares Pelantaro, y en el contexto de esta presentación damos inicio a una serie de 3 capítulos, de un programa de 3 capítulos que se llama Los militares y el proceso constituyente. El primer capítulo es en relación al ejército chileno pretoriano o ciudadano. Sobre estas materias vamos a profundizar aquí con el Premio Nacional de Historia, distinguido maestro Gabriel Salazar. Por favor, Gabriel, Sí, mucho gusto de contar con ustedes. ¿Puede contarnos un poquito también sobre este grupo Pelantaro, de los objetivos que tiene, en qué consiste, cómo nace? sí, por supuesto. Bueno, en primer lugar, un saludo a todos los que puedan escucharnos en esta oportunidad, eh, porque la verdad es que este problema, este tema de los militares y su relación con la sociedad civil, los militares y su relación con la ciudadanía, es un tema prácticamente no examinado, no estudiado. Normalmente se relaciona a los militares con la constitución política. Entonces, todos los textos constitucionales que hemos tenido en nuestra historia dicen lo mismo, que el ejército, las Fuerzas Armadas son esencialmente obedientes, ¿no?, a la constitución política, como quiera que sea esta, ¿no? Constitución legítima o no legítima. Igual tienen que obedecer los militares al texto constitucional, y lo dice, los textos constitucionales dicen, tienen que obedecer esencialmente. Es una cuestión de vida o muerte, ¿no? Y por otro lado, estos textos constitucionales señalan que no pueden deliberar, ¿no? Son puramente obedientes, y por otro lado, no deliberantes, ¿no? Con lo cual significa de que las Fuerzas Armadas chilenas, los militares en general, ¿no?, los militares en general, solo están obligados a relacionarse con la ley, y repito, da lo mismo que sea legítima o no, con las autoridades que esa ley designa, y no pueden deliberar autónomamente, es decir, no pueden deliberar en tanto que ciudadanos, no son ciudadanos en este sentido, ¿no? Entonces, por eso es que la relación del ejército con la ciudadanía, la relación del ejército con la sociedad civil, con el pueblo, podríamos decir, no se estudia. Todo el mundo se dedica a preocuparse si obedecen o no obedecen la constitución existente. Entonces, preocupados por eso es que, por ese problema que no ha sido trabajado, no ha sido desarrollado en este país, ¿no?, con tanta mayor razón, sí, estamos viviendo un proceso constituyente donde hay que cambiar la constitución porque es ilegítima, porque es ineficiente, porque no nos representa. Entonces, ¿cuál es el rol ahí del ejército, ¿no? ¿Van también a deliberar como ciudadanos o simplemente van a estar allí para cuidar el orden, ¿no? Pero ellos mismos son ciudadanos o no. Bueno, todos estos problemas que no se han resuelto, no se discuten en este país por lo menos, han llevado a un grupo de intelectuales, ciudadanos, ¿no es cierto?, a organizar un grupo de estudio y de análisis en este periodo. De hecho, partimos trabajando en esta línea con este grupo hace unos 6, 7 meses atrás, más o menos, ¿no? Puede que me equivoque un poquito en el número de meses, y lo hemos denominado Pelantaro Grupo de Estudios Cívico-Militares, ¿no? Cívico-militares, no estudios constitucionales respecto del ejército, no estudios de los políticos y el gobierno frente al ejército, sino estudios
entre militares y ciudadanos, en torno al problema central de la soberanía popular, al problema central de lo que es legitimidad, y en torno al problema no menor, si los militares son o no ciudadanos. Bueno, este grupo entonces ha estado trabajando en eso y hemos estado muy preocupados últimamente de dos temas, ¿no? Uno, cómo se constituye la seguridad interior. Y recalco, seguridad interior de la sociedad civil. Porque todo el mundo tiende a pensar que los militares están para asegurar, de alguna manera, la estabilidad del gobierno y del Estado que de alguna manera se constituyó legítima o ilegítimamente en algún momento, ¿no? Pero aquí nosotros enfatizamos la relación del ejército con la sociedad civil, porque es en la sociedad civil donde radica la soberanía. La soberanía no radica ni en el Estado, ni en los políticos, ni en los partidos políticos, ni siquiera en la ley. Radica siempre, constantemente, en la capacidad de la ciudadanía para deliberar acerca de su situación actual, su proyección a futuro, su destino, etc. Entonces, por eso este grupo se ha concentrado en examinar esta relación de ejército versus ciudadanía. Y eso conlleva la pregunta, ¿son ciudadanos los militares? Se les ha prohibido siempre que deliberen, por tanto se les niega su condición de ciudadano. Se niega su condición de seres que naturalmente razonan, piensan y tienen capacidad e inteligencia para entender también los problemas del país, ¿no? Bueno, es un poco la preocupación de este grupo que estaba funcionando, como digo, y que estamos recién comenzando ya a producir algunos trabajos, estudios y reflexiones que hemos estado en este periodo de tiempo muy preocupados por el problema del proceso constituyente, la suspensión de este proceso por el motivo de la pandemia y todas, digamos, las preocupaciones que tiene la ciudadanía respecto a lo que va a producirse en octubre y más allá de octubre de este año. Eso para presentar un poco esta preocupación que nos parece importante, en relación a la cual organizamos este grupo específico de estudios cívicos y militares, donde hay doctorados, hay magísteres especialistas en estos temas y también un ex oficial de ejército. Eso, Francisco, por el momento. Profesor, quisiéramos, como para tratar el tema en forma histórica, quisiéramos poder o solicitarle que nos ilustrara un poco en relación a los orígenes del ejército chileno y también a que nos pudiéramos abordar la materia relacionada con si hay realmente un ejército chileno, existe un ejército o han habido varios ejércitos. ¿Cómo es este tema? Bueno, es una muy buena pregunta, ¿no? Normalmente en este país, en Chile, cuando se habla del ejército, la tendencia de todo el mundo y especialmente de las autoridades, ¿no? de los gobiernos de turno, es a pensar el ejército en términos de adjetivos. Las glorias del ejército. El ejército de la patria, ¿no es cierto? La preocupación del ejército por la seguridad externa e interna del país, los héroes, ¿no es cierto? Las batallas, etcétera. Se tiende a pensar el ejército en base a adjetivaciones que configuran, ¿verdad?, una aureola, una apologética, casi una mitología, y eso hace que uno y todo el mundo tiende a pensar que el ejército en Chile ha sido siempre el mismo, uno y el mismo a lo largo de los 200 y tantos años de vida que tiene este país, ¿no? Como si el ejército fuera una entidad única, homogénea, que no cambia, que no muta, que no se transforma, que no se divide, ¿eh? Como que es un mito. La apologética del ejército, desafortunadamente, que tiene mucha razón porque tiene su gloria, eso no se puede negar, ¿no? Pero esa apologética mata e impide pensar la realidad social y política profunda de esta institución, ¿no?
Por eso es que la historia, cuando se estudia el ejército históricamente en su relación con la sociedad civil, no en relación solo a sus batallas, ¿no es cierto?, etcétera, y sus triunfos y su gloria, etcétera, se descubre muchas cosas sorprendentes. Y una de ellas, que es la que está implícita en la pregunta de Francisco, es que el ejército a lo largo de su historia, en 200 años y pico de vida, no ha sido siempre el mismo. No ha sido siempre el mismo. Se ha transformado, se ha dividido, ¿no? Han aparecido ejércitos por el lado que lo han atacado y lo han destruido y lo han reemplazado. No ha sido el uno y el mismo todo el tiempo. Hablar del ejército en sentido histórico sería un error. Tendríamos que hablar de los ejércitos que, de alguna manera, constituyen lo que llamamos ejército chileno, ¿no?, históricamente hablando. Porque tenemos, por un lado, originalmente un ejército en el periodo colonial, ¿no?, que los mismos ciudadanos, ¿no?, ejercían como militares y como ejército, alternando su condición ciudadana, su trabajo, etcétera, etcétera, su vida privada, con el servicio militar activo. Durante todo el periodo colonial, el ejército fue un ejército de ciudadanos. Y en tanto que tal, estos militares de esa época, como ciudadanos que eran, pensaban, deliberaban como ciudadanos, tomaban decisiones, organizaban asambleas ciudadanas, ¿no? Incluso el ejército colonial, cuando para adiestrarse, recibir instrucción militar y tomar decisiones, se reunía en asamblea, ¿no? En asamblea. Es curioso, el ejército tomaba decisiones en asamblea, ¿no?, sea para instruir a los milicianos. Claro. Entonces, por eso es que durante mucho tiempo el ejército chileno estuvo conformado por ciudadanos que hacían la milicia, un servicio miliciano para constituir un ejército cuando había peligro. Y el peligro en Chile, como ustedes saben, durante mucho tiempo, en el periodo colonial y postcolonial y hasta el día de hoy, uno de los peligros fundamentales para la sociedad establecida en este país ha sido el pueblo mapuche, ¿no? El pueblo mapuche, ¿no? El ejército colonial fue un ejército que se construyó frente al peligro interior, no exterior, interior del pueblo mapuche y del pueblo mestizo. Porque el pueblo mapuche tenía territorio, tenía frontera, ¿no es cierto? Y se pasaba para acá y los otros lo invadían para allá. Entonces había una frontera de guerra formal entre los colonos españoles y criollos de acá y el pueblo mapuche. Entonces, claro, los mapuches atacaban a los españoles porque estaban en guerra con un pueblo que los había invadido, y atacaba los pueblos, las ciudades, las casas, las viviendas de los colonos. Y estos, por tanto, junto con ser colonos, eran militares para defenderse ante el peligro mapuche, pero también para defenderse del peligro mestizo. El pueblo mestizo, en cambio, no tenía territorio propio, estaba en todas partes, ¿no?, y era mayoritario. Los 2/3 de la población lo componía el pueblo mestizo. Y como no tenían derechos, historia muy larga de explicar, no tenían derechos, el pueblo mestizo era marginal, no vivía en ciudades, no vivía en pueblos, no era, por tanto, ciudadano, ¿no? No era ciudadano, era un pueblo vagabundo, era marginal. De ahí entonces que vivió constantemente en movimiento, en vandalaje, como se decía, en bandidaje, y por su cuenta atacaba, entonces no tenían otra manera de obtener recursos que atacar a los colonos, a sus propiedades, a sus casas, sus viviendas, sus mujeres, etcétera, etcétera, robarles sus pertenencias, llevarse sus mujeres, violar sus mujeres, etcétera. Entonces,
Por eso los colonos, que vivían en pueblos y por tanto eran ciudadanos, hacían un servicio militar siendo ciudadanos, y por eso que creaban batallones y regimientos formados por ciudadanos que eran milicianos, que combatían ante el peligro mapuche y ante el peligro del pueblo mestizo que atacaba en su propio territorio. De ahí que tenían esta doble condición, eran soldados y al mismo tiempo ciudadanos, y por tanto podían deliberar sobre los problemas que les afectaban. Eso hay que tenerlo claro. El ejército chileno no siempre ha sido profesional, no siempre ha estado aherrojado, por llamarlo así, ¿no?, encadenado a un texto constitucional que dice que obedezca y no delibere. Y este ejército colonial de ciudadanos tenía dos tipos de ciudadanos, que no está de más decirlo. Los milicianos, que se reclutaban entre los artesanos que vivían en la ciudad y que eran de origen mestizo. Los campesinos suburbanos, los chacareros, que también vivían en cierto modo en la ciudad, aunque estaban en la periferia. Ellos eran reclutados para formar la tropa miliciana. Y los oficiales de estos regimientos eran reclutados entre las familias que vivían en la ciudad, que tenían recursos, que eran comerciantes, que eran mercaderes, que eran hacendados, que eran mineros, es decir, la oligarquía. Porque en el fondo estas tropas se formaron para defender los intereses de esta oligarquía. Porque en ese tiempo se usaba como dinero monedas de oro y plata metálicas. Ustedes podrán comprender entonces que, por supuesto, los asaltos de los mapuches, más que robar dinero, los mapuches robaban recursos. En cambio, el pueblo mestizo sí que robaba dinero. Entonces, por eso los comerciantes, ojo, los comerciantes en Chile organizaron batallones de milicianos, por tanto ciudadanos, para defender, ¿qué cosa? El pueblo, pero sobre todo sus tesoros, ¿no? Porque los talegos, las talegas de oro y plata que tenían donde guardaban las monedas de oro y plata, como corrían peligro, las enterraban, ¿no?, y las escondían, ¿no? Entonces, para proteger estos tesoros es que crean este ejército que se compuso de oficiales que ellos mismos designaban, la oligarquía, entre sus hijos menores, ¿no? Por eso que los inscribían en estos regimientos desde adolescentes como cadetes, ¿no? Entonces ya a los 12, 13 años, estas familias oligarcas, estos mercaderes, inscribían sus hijos menores como cadetes en un regimiento, y ya a los 15 años eran lugartenientes, eran tenientes, eran capitanes, ¿no? Entonces se fue generando un ejército de ciudadanos, donde los milicianos tenían derecho a voto, y eran ciudadanos, por tanto, que tenían instrucción militar y que usaban armas, porque eran los que defendían, llegado el momento, la ciudad. Y una oficialidad constituida por la oligarquía, que le daba pega a sus hijos menores, porque el hijo mayor es que le heredaba toda la fortuna, ¿no? Era el mayorazgo. Entonces los hijos menores que no heredaban eso, ¿no?, le daban cargo de otro tipo, digamos. Entonces lo enviaban, por ejemplo, a que se hicieran sacerdotes, los convertían en priores, en abades, después en obispos, de toda la jerarquía eclesiástica, o lo enviaban al ejército, donde también, ¿verdad?, ocupaban los cargos de teniente y capitán para arriba, ¿no? Bueno, digo todo esto porque originalmente el ejército chileno, por estas características, fue un ejército de ciudadanos. Todos podían deliberar como tales, tenían derecho a voto, ¿no?, entre ellos los artesanos, los campesinos suburbanos, los chacareros, los profesores, etcétera, etcétera, ¿no?, y participaban en las asambleas ciudadanas. Por eso que ellos se fueron formando una tradición de participación en los problemas de la ciudadanía, ¿no?
Eso fue fundamental cuando se formó el Ejército Patriota después de 1810, que entre paréntesis, quien organizó originalmente el Ejército Patriota en 1810 fue el Cabildo de Santiago, la Asamblea Ciudadana. La Asamblea Ciudadana organizó el ejército. Y este ejército que se formó a partir de 1810, el Ejército Patriota, se caracterizó porque traía en sí mismo estas tradiciones ciudadanas de los milicianos y de los regimientos y batallones de ese tipo, ¿no? De la milicia que se llamaba, ¿no? Por tanto, tenía una formación democrática. ¿No? Y cuando se pierde Rancagua, ¿no es cierto? Se pierde la batalla de Rancagua y emigran todos al otro lado. Al otro lado, el general San Martín, que era un militar profesional de carrera, no como estos oficiales de los regimientos chilenos, que la oligarquía lo hacía convertirse en tenientes por cuestiones de prestigio, ¿no? Porque en ese tiempo los ejércitos mundiales del mundo eran ejércitos o del rey, ¿no? Y toda la oficialidad era de caballeros, de nobles, por tanto se vestían muy elegantemente, ¿no? Los uniformes militares en la época, ustedes pueden ver las fotos incluso de Bernardo O'Higgins, están cargados así de charreteras, de jinetes, de dorados, no, sin contar las medallitas, qué sé yo, brillos por todos lados. Entonces, los ejércitos imperiales de los reyes absolutos de Europa, o los de Napoleón, los ejércitos, qué sé yo, prusianos, franceses, toda la oficialidad se sentía noble. La oficialidad tenía una ética de caballeros. Por tanto, se respetaban entre sí y se hacían respetar como caballeros de clase alta. Entonces, en Chile, ¿no? Cuando se crea el ejército patriota, este comenzó a ser formado en Argentina por San Martín en ese estilo. Un ejército profesional, de carrera, y donde los altos oficiales tienen, ¿no?, toda la elegancia. Esta elegancia no era para la batalla, era para los salones, ¿no?, de la aristocracia de ese tiempo. De ahí entonces que el ejército patriota, después del 14, 15, 16, 17, se caracterizó porque ya no fue un ejército miliciano para defender el tesoro de los mercaderes, ¿no?, sino para ahora luchar contra el antiguo régimen, los reyes absolutos y todo lo que eso implicaba, ¿no? Todo lo que eso implicaba, ¿no? Y dentro de un ejército que San Martín le da un sello profesional, ¿no? Profesional, con un agregado muy interesante. En este ejército vino una cantidad de oficiales que se seguían carreras profesionales, ¿no? Estudiaban para tal, habían peleado en batalla y sus jinetes la habían ganado olímpicamente, de verdad, por sus méritos, sea de estudios, sea de acciones bélicas, ¿no? Y dentro de esta oficialidad que llega a Chile, tenemos oficiales profesionales argentinos, franceses, ingleses, ¿verdad? Y también, por supuesto, chilenos. Recordemos que los oficiales chilenos no eran de carrera militar me refiero. O'Higgins no lo era, sin duda que no lo era. Él era un hacendado que convirtió a su inquilino en una tropa para luchar por la independencia y automáticamente quedó como coronel de milicias, ¿no? Porque su propio inquilino se lo llevó a la guerra, ¿no? Entonces, el ejército patriota que gana en Chacabuco, Maipú, es un ejército que está regido por una oficialidad que ya no es de la alta oligarquía chilena, donde había muchos condes, marqueses, mayorazgos, aristócratas, ¿no? La oficialidad del ejército patriota que gana en Chacabuco, Maipú y sigue después, era o profesional, al estilo San Martín, o eran altos oficiales que habían tenido la experiencia de las guerras napoleónicas, habían peleado en Europa con Napoleón o contra Napoleón, habían ayudado a destruir el antiguo régimen de los reyes absolutos y de los señores feudales y de la vieja aristocracia,
Entonces, esta oficialidad nueva que llega a Chile no solo era contra el antiguo régimen, todo lo que eso significaba, ¿no? Era de formación más profesional, mantenía los rasgos ciudadanos de la deliberación libre, ¿no? Mantenía los rasgos ciudadanos de la tropa miliciana, ¿no? Y en consecuencia era democrático. No se cuenta esta parte del ejército patriota, siempre se habla de Chacabuco nomás y Maipú y las victorias, qué sé yo. Ok, eso es importante. Pero la oficialidad y la tropa de este ejército estaba compuesta por oficiales que tenían la cultura que se había desarrollado en la Revolución Francesa contra el viejo régimen, el sentido de la libertad e igualdad de esa revolución, el sentido de la libertad comercial de los ingleses, ¿no? El sentido de la caballerosidad, no de la aristocracia, de la caballerosidad del oficial en sí mismo, de la ética caballeresca del oficial, ¿no? Y la tropa miliciana, en su gran mayoría, ¿no es cierto?, se había formado también en esto de que son ciudadanos y al mismo tiempo soldados y que estaban luchando por una causa que era erradicar el antiguo régimen de Hispanoamérica. Cuento todo esto porque este ejército, ¿no?, patriota, el que ganó la independencia, el que formó San Martín, ¿no?, era un ejército, uno, liberal, no conservador, ¿no? Si ustedes quieren, pipiolo, no pelucón. Segundo, tenía un carácter más bien profesional, ¿no?, y no aristocrático, como la vieja guardia. Recordemos que el ejército chileno en la época antes de 1810 estaba comandado por puros marqueses y condes, ¿no? El conde de la Conquista era coronel y comandaba todo un regimiento, ¿no? El conde de Villahermosa, es decir, todos los que tenían título de nobleza eran los jefes de los regimientos de la época colonial, ¿no? Pero este nuevo ejército no. Y sobre todo hay aquí oficiales franceses e ingleses, muy importante, que van a jugar un rol importantísimo después de Maipú, porque eran liberales, democráticos, deliberaban entre ellos, tomaban decisiones políticas y estaban de acuerdo con los pueblos, el movimiento de los pueblos, no de las élites en Chile, ¿no? Eso hay que tenerlo muy claro, ¿no? Este fue un ejército democrático, el ejército patriota. Fue democrático, fue ciudadano, tendía a ser profesional y tuvo el apoyo del gran estrato artesanal de muchos campesinos, ¿no?, etcétera, etcétera. Entonces, digo todo esto porque después de Maipú, digamos, de Chacabuco, Maipú, en Chile no se le da importancia a lo que hizo el ejército. Pero los que estamos estudiando este problema que mencionábamos al principio, descubrimos que la ciudadanía chilena, que tenía una larga tradición de autogobierno a través de los cabildos locales, que en esta época eran reales, institucionales, cada pueblo tenía un cabildo formalizado o informal, pero todos tenían. Entonces, la ciudadanía que practicaba el autogobierno y el ejercicio de su propia soberanía, no le gustó el gobierno de O'Higgins, nuestro gran prócer de la patria. ¿Por qué no le gustó? Porque O'Higgins no era democrático. Nunca quiso que se hicieran elecciones durante su dictadura, 1817, digamos, o 18, depende, a 1823, ¿no? Nunca aceptó. Él designó a los gobernadores, a los subdelegados de la época. Nunca eligió un Congreso Nacional, nunca hubo elecciones para un Congreso Nacional en sus 6 años de gobierno. Y cuando lo obligaron a llamar a elecciones para un Congreso, que hizo Higgins, mandó una cartita a todos los pueblos de Chile, ¿no?,
diciendo, llámese a elección de diputados para el Congreso Nacional, pero, decía la cartita, elíjase a esta persona que yo le indico. Entonces, en cada pueblo les decía, elíjase a esta persona, que es amigo mío, tengo yo la confianza de él. Y todos los pueblos de Chile, socarronamente, bueno, ya este señor, bueno, ok, aceptaron. Y eligieron a las personas que este señor recomendaba. Pero ya una vez en Santiago, todas estas personas actuaron, en vez de trabajar como diputados de un congreso legislativo, se convirtieron en diputados de una asamblea constituyente y redactaron la Constitución de 1822, que prolongaba la dictadura de O'Higgins por 10 años más. 10 años más. Ese fue el momento que los pueblos de provincia dijeron, basta. Nosotros entendemos que los pueblos se autogobiernan, ejercen soberanía. Pero este señor, ¿verdad?, obligó a estos diputados que nosotros le elegimos, para satisfacerlo a él, ¿no?, a transformar el Congreso Legislativo en una asamblea constituyente y a dictar una constitución que prolongaba su gobierno. ¿Qué hicieron los pueblos entonces? Se reunieron en asamblea, primero local, cada pueblo, después se unieron todos los pueblos de provincia y organizaron una asamblea provincial, una asamblea provincial para Coquimbo, otra asamblea provincial para Concepción, y le enviaron una cartita a ambas asambleas a O'Higgins diciendo, usted, señor, ha traicionado la voluntad soberana de los pueblos de Chile. Primero porque transformó una asamblea legislativa en una asamblea constituyente y usted se autoarrogó, ¿no?, la prolongación de su dictadura, que nosotros no aceptamos. Segundo, no aceptamos que nuestros diputados, que los elegimos de buena fe, ¿no?, hayan traicionado nuestra voluntad, porque nuestra voluntad no es que usted siga en el gobierno, porque no es demócrata, no reconoce la soberanía de los pueblos. Y le mandaron una carta diciéndole eso, usted ha traicionado la voluntad soberana de los pueblos, por tanto, desacatamos su autoridad. Y el pueblo habrá de imponer su voluntad entonces para resolver este problema. O'Higgins, ante esa rebelión ciudadana de todos los pueblos de Chile, la provincia, habían 3 provincias nomás en ese tiempo, Coquimbo, Santiago y Concepción. Los de Santiago no se atrevieron porque la ciudad de Santiago era abiertamente aristocrática, oligárquica, ¿no?, etcétera, ¿no?, y no estaba de acuerdo con lo que pensaban los pueblos. Entonces O'Higgins reaccionó y trató de formar su ejército, o sea, el ejército patriota, para combatir a estos rebeldes, ¿no?, y lo formó en la Plaza de Armas. Y hay varios historiadores que más o menos presenciaron o tuvieron noticia directa de lo que pasó allí, han dejado sus relatos. Ninguno de estos historiadores ha visto que sus libros sean reeditados, no se conocen ya en el siglo XX, no se leen. Se lee a Barros Arana, se lee a Sotomayor Valdés, se lee a Encina, pero no se leen a estos historiadores que eran más o menos contemporáneos. Y ellos cuentan, de ahí y de otros periódicos en distintos lugares, encontré lo que voy a decir ahora. Cuando O'Higgins formó el ejército patriota en la plaza para combatir a los rebeldes de Concepción y Coquimbo, ¿no?, y dio las órdenes pertinentes, ¿no?, ¿qué ocurrió? Que le dijeron los oficiales, director supremo, nosotros estamos con los pueblos. O'Higgins montó en cólera, agarró a uno de los oficiales de la charretera, casi se lo desarmó, ¿no?, para que lo obedecieran, y este le dijo lo mismo, yo también estoy con los pueblos, porque todos somos ciudadanos, ¿no? Y se encontró entonces sin mando. Nuestro héroe militar máximo, cuando quiso defender su directorio, su dictadura, podemos decir, ¿no?, frente a la rebelión ciudadana, el ejército se sintió ciudadano y no le obedeció. Y le dijeron clarito, estamos con el pueblo. Por eso O'Higgins montó en cólera, de ahí lo describe, ¿no?, se puso histérico, y de ahí no le quedó más camino que ir
a la reunión que tenía la aristocracia de Santiago en la sala del consulado, y ahí la aristocracia de Santiago, que no lo quería mucho, porque O'Higgins había querido quitarle los títulos de nobleza y los mayorazgos, ¿no? Y no pudo, le plantearon que, bueno, usted prácticamente no tiene poder, ¿no? De ahí abdica. O'Higgins fue derribado por dos factores. La conciencia soberana de los pueblos, de provincia particularmente, que le mandaron la cartita muy elegante, desacatamos su autoridad, váyase, ¿no? No le dijeron así, pero es la idea, váyase, ¿no? Y luego porque el ejército patriota no reconoció su comando, lo dejó solo, gritando, ¿no? Porque el ejército ciudadano como era, ¿no? Se asoció, reconoció su lealtad a los pueblos, a los ciudadanos. De ahí entonces que O'Higgins tuvo que abdicar. O'Higgins no abdicó por su gran entereza heroica, su naturaleza de líder, su generosidad de héroe, no. Fue derribado por la ciudadanía y por el ejército ciudadano. Bueno, digo esto porque ya aquí tenemos un problema. ¿Ve usted? El problema es que este ejército era ciudadano, no solo era patriota, era ciudadano. Era liberal, era democrático, estaba contra la dictadura, estaba contra el antiguo régimen. Y deliberaba. ¿No? Es muy lindo estas deliberaciones militares. ¿Qué ocurrió entonces? Ya voy a terminar esta parte porque quiero explicar el concepto primero, ¿no? Y trato de explicarlo históricamente, no teóricamente, no ideológicamente. La única manera de evitar la ideología y todas las discusiones absurdas que eso genera es acudiendo a los hechos reales de la historia, ¿no? ¿Qué ocurrió entonces cuando este ejército se rebeló contra O'Higgins, ¿no? Y apoyó la rebelión de los pueblos de provincia? Que entonces la oligarquía de Santiago, que era aristocrática y estaba contra los pueblos y contra el democratismo de estos pueblos, ¿no? Se encontró entonces que quedaba en malas condiciones, ¿no? No controlaba el ejército. La oligarquía mercantil de Santiago, la aristocracia castellano-vasca, después del año 23, no controló el ejército. Y este ejército, no bien se fue a O'Higgins, llamó a elecciones libres para organizar una asamblea constituyente. Ellos llamaron a la asamblea constituyente, apoyada por los pueblos de provincia. Entonces Santiago se encontró con que perdía el control del ejército y perdía el control del proceso político. Porque todos los pueblos de Chile se jugaron por una asamblea constituyente que de alguna manera construyera un Estado a su imagen y semejanza, tal como se autogobernaban en los pueblos a través del cabildo. Por eso Santiago, la oligarquía se encontró en 1828 que estos pueblos, después de diversas dificultades que no vamos a explicar acá, se reúnen por fin en una asamblea constituyente libremente electa en la ciudad de Valparaíso, porque se arrancaron de Santiago, para evitar el obstruccionismo que ponía la aristocracia de Santiago. Y en Valparaíso, libremente, sin presiones, dictan la constitución liberal, democrática, centrada en los cabildos, ¿eh? de 1828. La única constitución política legítima que fue fruto de una asamblea constituyente libremente electa, con mayoría de los pueblos de provincia y los delegados de los pueblos de provincia, ¿no? que ha tenido el país, ¿no? Eso significó la derrota política total de Santiago. No manejaba el ejército obedecía ciegamente por una relación de admiración, cariño, lealtad, una relación carismática. El ejército el patriota no le obedecía a O'Higgins, pero sí obedeció a Ramón Freire, del cual podríamos hablar en otro momento, tal vez con más detalles. Un militar que hay que conocerlo mejor y rescatar su rol efectivo, no solo en la guerra donde
tuvo una hoja de servicio mucho más brillante que la de O'Higgins y que de carrera, porque es un general invicto, ¿no? Salvo un tropiezo que tuvo en la reconquista de Chiloé, que al final la dominó, igual la conquistó. Es uno de los pocos generales invictos que peleó en cuánta batalla existió, siempre comandando un cuerpo de caballería que ataca, ¿no es cierto?, con el jefe, el capitán o el coronel, lo que sea, en primer lugar. Entonces los soldados lo amaban, porque era un brillante y un aguerrido militar que sí que había ganado todas las batallas, otro día hablamos de él, y al mismo tiempo porque era demócrata. Él justamente como director supremo, porque lo eligieron director supremo, promovió la elección libre de delegado a una Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, claro, la oligarquía de Santiago se encontró el año 28 con que no comandaba el ejército, se había establecido una constitución política que era absolutamente opuesta a lo que pensaban los aristócratas de Santiago, ¿verdad? Y más encima no se podía oponer, ¿verdad?, al prestigio y al liderazgo carismático de Ramón Freire, que todo el mundo lo eligieron 2 veces, ¿eh?, como director supremo, ¿no? Y él renunciaba, aplicó como 3 veces y otras tantas lo eligieron de nuevo. Entonces, ¿qué le quedó a la oligarquía de Santiago en 1828? Cuando se elige el primer presidente constitucional de Chile, al general Francisco Antonio Pinto, que era también liberal. Todo este ejército que promovió la libre elección de diputados para una asamblea constituyente lo comandaba Freire, pero tenía a su lado el general Las Heras, al general de la Lastra, al general Pinto, al general Calderón, al coronel Bochef, al coronel Viel, al coronel Tupper, es decir, toda una camada de oficiales que lo apoyaban y que eran muy leales a Freire. Por eso Santiago, ante eso, la única alternativa que tuvo, y aquí voy a terminar, era, ¿verdad?, ante eso, organizar un ejército mercenario para derrotar al ejército que ya a esta altura no era solo ejército patriota, sino que era ejército constitucional, legal, por tanto. Y él mismo había contribuido a dictar la Constitución del año 28. Y esa es la tarea que comenzó a realizar conspirativamente don Diego Portales, gran mercader, fracasado, porque le fracasó su monopolio, que es muy largo de explicar, un monopolio nacional que le dieron, ¿no?, cuando Freire andaba conquistando Chiloé, ¿no?, y fracasó, y quedó con una deuda terrible. Chile, ellos no, porque el Estado a escondidas de Freire le pagaron mucha plata. La única plata que ganó en su vida Portales la ganó fraudulentamente cuando los funcionarios de gobierno, cuando estaba Freire, ¿no?, le dieron plata para compensar la quiebra del monopolio, ¿no? Entonces, con la quiebra, Portales ganó más plata que nunca en su vida. Bueno, de ahí el desprestigio de esta gente. Pero entonces no les quedó más que organizar un ejército mercenario. Juntaron plata. Todos los amigos mercaderes, la oligarquía chilena era rica porque era mercadera, ¿no?, eran comerciantes. Juntaron plata, le sacaron un poco de plata al fisco, reunieron 100.000 pesos más o menos de la época, que era el equivalente a una especie de 10 haciendas grandes en ese tiempo, el valor de 10 haciendas. Con eso conquistan el apoyo de un general de sombrío, de oscuro prestigio militar, que era Joaquín Prieto Vial. Este tenía un sobrino que tenía 30 años y era coronel en el ejército de la frontera, Manuel Bulnes Prieto, era sobrino, ambos, eran muy amigos, y al conseguir el apoyo de estos 2 oficiales, estos a su vez consiguen el apoyo de otros oficiales de segunda y tercera categoría, logran reclutar un batallón de milicianos del Valle de la Concagua, Bulnes trae su escuadrón de caballería desde la frontera a Santiago, reclutan soldados de los inquilinos de sus dueños de fondo amigos, ¿no es cierto? Y reclutan también una gran montonera de bandidos de la zona de Concepción, que era famosa
y conocida como la partida del alba, porque se caracterizaba porque atacaban y saqueaban en la mañana temprano, al alba, antes de amanecer, ¿no? Con todo eso, ¿verdad?, organizan el ejército mercenario, rebelde, golpista, y se da la batalla entre el ejército constitucional dirigido por el general Francisco Lastra, porque Freire estaba enfermo, ¿no?, y este ejército comandado por Prieto. Entre paréntesis, quien armó todo este ejército fue Portales, con la ayuda de un personaje siniestro que era Antonio Rodríguez Aldea, que fue ministro de Marcó del Ponto en la época de la represión de los patriotas, y que después fue ministro de O'Higgins. Ojo, fue ministro de O'Higgins. Y este señor se une con Portales para organizar después el ejército que comandó Prieto. Los dos ejércitos se encuentran en la batalla de Ochagavía, aquí al sur de Santiago. 1830, comienzo del año 30. No, pues 29, a fin del 29. Y en la batalla misma triunfa el ejército de Lastra, el ejército constitucional. La artillería que Nicolás Maruri comandaba, ¿no es cierto?, logró deshacer a la caballería de Bulnes, y eso determinó la victoria del campo del general Lastra. Pero ahí pasó, son detalles, ¿no?, pero que son importantes. A veces la historia depende de detalles, ¿no? Resulta que después de la batalla, los soldados que se vieron muertos por un lado, los otros quedaron todos en formación, pero los dos altos mandos quedaron intactos, ¿no? Y el comando de Prieto dentro de las casas de las chacras de Ochagavía, era una casona con árboles, así que era sombría, y el comando de Lastra a pleno sol, ¿no es cierto?, a campo traviesa. José Prieto, que se sentía caballero, de hecho él pertenecía a la oligarquía de Santiago, invita como caballero al alto mando vencedor en la batalla a conferenciar en las casas de Ochagavía, porque había sombra, mientras que los otros estaban al sol. Y Francisco de Lastra, que se sentía más caballero aún, más caballero, uno de los más caballeros que ha tenido la historia de Chile, en la ética de caballero, acepta. Y va con todo su alto mando, menos el coronel Viel. No quiso ir porque, no, Prieto dijo, él es un traidor, yo no voy, no confío en él. Pero Lastra dijo, no, somos todos caballeros, debemos ir. Fueron. Y claro, era una trampa. Prieto los tomó a todos presos con el resto de los soldados que le quedaban, los hizo prisioneros, a todo el alto mando del ejército, digamos, que había triunfado en la batalla, e impuso condiciones. Firmemos un armisticio, dijo. Ya, pero los otros no podían, estaban todos presos, ¿no? Aceptaron. ¿En qué consistía el armisticio? El ejército de Lastra se disuelve, el ejército de Prieto se disuelve, nombramos al general, ¿cómo se llama?, Freire, como comandante supremo y director del país de nuevo, ¿no?, y quedamos en paz, para que Chile quede en paz. Lastra, que era un caballero, con su alto mando, disolvieron el ejército que ellos tenían. Prieto, que no era un caballero, los reunió y con ayuda de los bandidos de la partida del Alba se tomó Santiago, asaltó Santiago, saquearon Santiago, ¿no? La partida del Alba violó por ahí un lote de mujeres, estuvo a punto de violar también a una dama de la alta sociedad, Isidora Fegers, ¿no?, de gran prestigio, casada con un oficial británico, Big Tupper, ¿no? Y se apoderó y controló la situación. Fue una traición brutal a la ética de caballeros, ¿no? Así lo sintieron todos los oficiales del ejército patriota, ¿no? Por eso Viel, que no había querido ir, indignado por lo que había pasado, le mandó una cartita retándolo a duelo. Duelo entre caballeros. Prieto dijo, no puedo, hoy día soy yo el hombre más importante de Chile, el destino de Chile depende de mí, y no aceptó. Posteriormente, para terminar el cuento de una vez, ¿no?, a duras penas consiguió Freire y Viel y Bochef y todo el resto organizar el ejército en Talca,
y Prieto avanza desde Santiago con su ejército, y una serie de problemas que no vamos a explicar acá, y la caballería de Bulnes logra derrotar a Freire en la batalla de Lircay. Fue muy sangrienta, muy sangrienta. Y en esa batalla cayeron prisioneros varios oficiales del ejército constitucional, entre ellos el coronel Amengual y entre ellos el coronel Vic Tupper, esposo de esta dama que había fundó el Conservatorio Nacional de Música que hasta el día de hoy existe, ¿no? Doña Isidora Segers. Un suboficial fue corriendo donde el general a preguntarle, oiga, ¿qué hago con los oficiales prisioneros? Oficiales prisioneros, ¿no? Y el jefe le dijo, háchenlos, ¿no? Es decir, mátenlos a hachazos. Partieron los suboficiales y los soldados donde estaban los prisioneros y comenzaron a darle hachazos al coronel Vic Tupper hasta destrozarlo, matarlo totalmente. Y alcanzaron a darle un hachazo al coronel Amengual cuando el jefe gritó, a ese no. A ese no. ¿Qué pasaba? Que el ejército de Prieto, la oligarquía de Santiago, odiaba a muerte al ejército, digamos, patriota, porque tenía muchos oficiales extranjeros, que eran cultos, que eran caballeros, que eran liberales, que eran democráticos. De ahí entonces que la muerte de Tupper, la traición de Prieto, las 3 felonías, le dijeron ellos, las 3 felonías de Prieto, determinó entonces que el ejército patriota, que fue derrotado en Lircay, quedara con una odiosidad, por decirlo así, enorme contra Prieto y todo el ejército que ganó la batalla de Lircay. Y Portales, que se convierte en ministro, no bien llega a ser ministro, uno de los primeros decretos que dicta es la disolución, ¿no? Da de baja a toda la oficialidad y dispersa a todo el ejército patriota. Como 300 oficiales fueron dados de baja sin pensión, o sea, los mandó a la pobreza. Naturalmente, ustedes ven aquí, este es el ejemplito para montar el concepto que quiero decir, ¿no? El ejército patriota, que es el que tiene todas las glorias y todas las estatuas, sobre todo Higgins, ¿no? De repente Carrera, ¿no? Fue destruido por un ejército mercenario. Fue burlado, traicionado, ¿eh? en su ética caballeresca por Prieto y compañía. Mataron a hachazos simbólicamente a un brillante oficial irlandés, un caballero, ¿no? Etcétera, etcétera, a hachazos, prisionero, ¿no? Eso explica por qué entonces el ejército patriota desaparece del año 29 en adelante. El ejército que viene después ya no es el ejército patriota. Las glorias de ese ejército no hay que adscribírselas al ejército que vino después. Porque el ejército mercenario que triunfó en Lircay, que dio de baja al ejército patriota, que mandó, querían fusilar a Freire, pero un abogado consciente logró salvarlo y que lo enviaron al exilio, ¿verdad? Y dejaron sin pan ni agua a todo el resto de los oficiales. Por eso este ejército patriota, después del 30, se convierte en un ejército rebelde, revolucionario, que organiza motines de todo tipo para echar abajo no solo al régimen de Prieto, sino que a la dictadura personal y civil de Diego Portales. Y eso explica por qué la gran rebelión de 1837 en Quillota y por qué ahí fusilan a Portales. Lo toman preso y después lo fusilan. Y lo más interesante, que toda la fuerza militar que estaba estacionada en Quillota, porque la iba a enviar Portales a pelear a Perú, antes de tomar prisionero de Portales y antes de fusilarlo, ¿no? Se reunieron en asamblea. Fíjate bien, ¿no? Una asamblea democrática y deliberaron, ¿no? Todos los oficiales de
la fuerza estacionada en Quillota. Y decidieron en esa asamblea tomar preso al ministro por tirano, es la palabra que usaron, no dictador, tirano. Otro día podemos hablar de eso, ¿no? Y de esta asamblea, de ella dejan un acta que dicen, hacemos esto para recuperar en Chile el respeto a la ley, por un lado, y por otro lado, la libertad de acción, de deliberación, ¿no? La democracia que estábamos construyendo y que quedó reflejada en la Constitución de 1828. ¿No? Esa acta la firmaron todos los oficiales de ese ejército que estaba estacionado en Quillota. Nadie la lee, nadie la menciona. Por supuesto, Barros Arana no quiso, no la publicó en su historia. Me costó mucho encontrarla por otro lado, ¿no? Pero ese acta revela hasta qué punto este era un ejército patriota que deliberaba como ciudadano, que tomaba decisiones políticas en tanto que ciudadano, que creía en la libertad, en la democracia, en la ley legítima, ¿no? Y eso quedó constancia en esa acta, ¿no? Claro, vino la batalla posteriormente del Cerro Barón, qué sé yo, etcétera. Largo de explicar, son derrotadas las fuerzas rebeldes y tanto el coronel Vidaurre, que comandó esa fuerza, como otros oficiales, fueron condenados a muerte y al descuartizamiento. El cadáver del coronel Vidaurre, ustedes saben, se le cortó la cabeza, que se plantó en una pica al entrar al pueblo de Quillota, se le cortaron los brazos, se le cortaron las piernas, que se enterraron muy dispersos unas de otras en distintos lugares. Lo mismo a otros oficiales. Y si usted lee un libro de historia, el coronel Vidaurre, que se rebeló por esos principios, ¿no?, contra la tiranía de Portales, es acusado por todos los historiadores, ¿no?, como el traidor Vidaurre, la felonía de Vidaurre. Y eso es lo que conocemos. Bueno, con todo este cuento, que lo cuento históricamente, quiero plantear simplemente que el ejército, que nosotros siempre hablamos de él como si fuera uno y el mismo, pues no. Partió siendo un ejército de ciudadanos, siguió siendo un ejército de ciudadanos, ¿eh? Luchó por construir una asamblea constituyente libremente electa para que el pueblo decidiera cómo era su constitución, derribó la dictadura de O'Higgins, llevó a la quiebra el monopolio no solo del ejército, sino de los artesanos, de Diego Portales, contribuyó a redactar la constitución, la única constitución legítima de este país, ¿no es cierto? Fue derrotado en Lircay, pero siguió luchando. 12 motines militares hubo entre 1830 y 1837. Y el último, el de Quillota, significó, ¿no es cierto?, el tiranicidio, el único que sabía en la historia de Chile, de Diego Portales. Entonces, ¿qué hizo Portales después? Construyó un ejército. No se le ocurrió otra cosa porque él no era militar de carrera, ¿no?, que construir un ejército, como todos los comerciantes, de milicianos para proteger, uno, la fortuna de los mercaderes; dos, la constitución ilegítima del 33; tres, el Estado autoritario que Portales contribuyó a constituir y que duró 100 años. Por tanto, el ejército que formó Portales no hay que confundirlo con el ejército patriota. No son el mismo. El ejército que construyó Portales y sus amigos mercaderes, los millonarios de la época, podríamos decir, ¿no?, en contraposición a la voluntad de todos los pueblos de Chile, porque están solo en Santiago, ¿no?, es un ejército que fue organizado para proteger a la élite de Santiago, para proteger sus negocios, su dinero, para defender la constitución ilegítima del 33. Por eso es que el texto de la constitución del 33 dice clarito: el ejército es esencialmente obediente. Obedece a la constitución del 33, obedece a la oligarquía que controla el Estado después de esa constitución, y por eso agregan no deliberante.
Este ejército no puede deliberar. Es mecánica automáticamente obediente, disciplinado. ¿A quién? A la Constitución ilegítima del 33, a la oligarquía mercantil que fue defendida por la acción tiránica de Diego Portales. Este es otro ejército. Es otro ejército. Este es el ejército que los teóricos de las cuestiones militares llaman pretoriano. El nombre pretor viene de la época romana, que es el guardián privado del emperador. Como quien dice, el guardaespaldas del emperador. Este ejército guardaespaldas de la oligarquía, este ejército pretoriano, es el que dominó el país del año 33 hasta el 91. Del 33 al 91, o del 30 al 91, podríamos decir, ¿no? Es el ejército que reprimió todos los intentos de la ciudadanía por convocar una asamblea constituyente, todos. Hubieron 5 guerras civiles en relación a este problema de organizar una asamblea constituyente libremente electa. La ciudadanía insistió en llamarla. El régimen portaliano, con este ejército pretoriano, impidió que se llamara. 5 guerras civiles, ¿no? Y el año 91, y ahí sí que terminamos, pasó que este ejército pretoriano ya era ejército constitucional. Claro, defendía la Constitución del 33. Pero ocurrió que el presidente Balmaceda, siendo presidente constitucional de esa constitución, decidió llamar una asamblea constituyente libremente electa. Decidió crear un banco del Estado para que los mercaderes y banqueros locales no profitaran, no utilizaran, no ganaran plata con el dinero del Estado, como el Estado no tenía banco del Estado ni banco central, depositaba su dinero, su oro. Habla de cómo ellos depositaron el oro en los bancos privados. Entonces Balmaceda dice, no es posible que el oro del salitre vaya a bancos privados para beneficio de esta gente. Voy a crear un banco del Estado y todo el oro del Estado se va a administrar estatalmente, ¿verdad? Y no por intereses privados. Y en tercer lugar, toda la ganancia del oro salitrero no fue a parar a los bolsillos, excepto lo que pasaba en los bancos privados, de estos grandes personajes, estos grandes banqueros, sino que Balmaceda dedicó eso a construir obras públicas. Ningún gobierno en la historia de Chile ha construido tantas obras públicas como Balmaceda. Gastó el oro del salitre en eso. Eso indignó a la oligarquía mercantil, que a esa altura eran casi puros banqueros. Entonces, Balmaceda pensaba en que Chile, después de 60 años de vigencia de la Constitución del 33, ya era una sociedad madura, que podía pensar por sí misma, que por tanto tenía la capacidad para definir su destino y que por tanto a través de una asamblea constituyente podía cambiar la Constitución del 33 y dictar otra que fuera similar a la de 1828. Por eso Balmaceda, ¿verdad?, quiso hacer una revolución que de alguna manera volviera el país a lo que había sido la Constitución del 28. Balmaceda siempre soñó con una asamblea constituyente donde ese tipo de Estado construido el año 28 volviera a reaparecer. Por eso que Balmaceda, ¿verdad?, con estos planes abiertamente revolucionarios, ¿no?, si ustedes se fijan, tenía el apoyo del ejército porque esto obedecía a la Constitución. Obedecía a la Constitución, ¿no? Entonces, claro, eso le estorbó otra vez a la oligarquía, que en ese tiempo ya no eran mercaderes sino banqueros, ¿no? Los grandes banqueros de la época eran los Edwards, ¿no?, el Banco de Agustín Edwards, los Mate, ¿no?, y los Ross, ¿no?, que era un triunvirato de grandes banqueros que se fueron a Francia para comandar desde allá la revuelta contra Balmaceda. Entonces, estos banqueros se encontraron con que Balmaceda estaba haciendo una revolución contra ellos y que el ejército constitucional estaba obedeciendo a Balmaceda, y se encontraron en la misma situación que en 1828. ¿Qué hicieron? Lo mismo.
organizaron un ejército mercenario con el oro de los banqueros, los préstamos que obtuvieron de los bancos internacionales, el apoyo que obtuvieron para mandar armamento a Chile y barcos de guerra y qué sé yo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y con eso organizan un ejército mercenario otra vez, que comandó el general Emil Kerner, que otro día hablemos de este caballero, ¿no? Que era un gran técnico, un gran estratego alemán, no era cualquier cosa Kerner, ¿no? Y el general chileno Estanislao del Canto, que era más bien un hombre, tenía sus capacidades, pero le gustaba mucho más la carrera militar y política, ¿no? Este ejército mercenario, por tanto, tuvo dos oficiales importantes. Una oficialidad que rápidamente la formaron con gente civil, especialmente hijos de la oligarquía, gente de clase media alta, que se sumó al ejército mercenario y los convirtieron en tenientes, capitanes, mayores, qué sé yo, que después siguen la carrera sin ser profesionales, ¿te fijas? Sin tener la carrera militar, llegan a ser jefes. Entonces, este ejército mercenario, esta vez comandado por banqueros, no por comerciantes, ¿no?, se rebela contra el ejército constitucional de Balmaceda y lo vence en las batallas de Concón y Placilla, ¿no?, y derrota al ejército que había ganado la guerra del Pacífico. Derrota al ejército que había ganado la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana en la batalla de Yungay. Las dos grandes glorias del ejército chileno, que de alguna manera le pertenecían a este ejército que había originalmente organizado por Tales y que no tenía las características de un ejército profesional, pero que ganó dos guerras gracias, eso lo reconocieron los propios grandes oficiales que pelearon ahí, a la bravura de los rotos, no a la inteligencia militar de los jefes. Todo el mundo estuvo de acuerdo, esas dos guerras las ganaron los rotos, no la oficialidad. Baquedano, claro, quedó entre medio, otro día podemos hablar de él, pero eso. En consecuencia, el segundo ejército, que siendo pretoriano, ganó dos guerras internacionales a Perú y Bolivia, se repitió el plato, y aumentó su gloria, fue, después de la derrota de Concón y Placilla, fue dado de baja por el ejército mercenario vencedor el 91. Los oficiales y la tropa. Por tanto, el ejército que se montó el 91 en base a este nuevo ejército mercenario y que tuvo muchos oficiales que oportunamente, ¿no es cierto?, llegaron a convertirse en altos oficiales porque apuradamente tenían que construir un oficialazgo porque no tenían, ¿no? Otro día hablamos cómo reclutaron este ejército. Este ejército, ¿verdad?, no es el ejército que ganó la independencia, no es el ejército que ganó la guerra del Pacífico, es otro ejército mercenario que se convirtió en ejército constitucional. Por eso es importante destacar lo que estoy diciendo y recalco, el ejército chileno no ha sido el uno y el mismo a lo largo de su historia. Entonces ha bamboleado, ¿no es cierto?, entre un ejército de ciudadanos, un ejército mercenario y un ejército pretoriano. Y por eso es que los mismos oficiales del ejército chileno de fines del siglo XIX, que gracias a este coronel extranjero, este general extranjero Emil Kerner, fueron educados en la estrategia, la táctica y la forma organizativa modernas de los ejércitos prusianos, que era el más importante del mundo en la época, y alemanes. Estos oficiales que Kerner los mandó a estudiar a Alemania y a Francia, donde ahí se codearon con ejércitos que estaban incluso luchando, peleando, entre ellos, asistiendo a las escuelas militares, aprendiendo la cultura de la oficialidad europea, prusiana sobre todo, y francesa, ¿no? Estos oficiales, al volver a Chile, ven el contraste entre un ejército moderno, organizado, nacionalista, no pretoriano, nacionalista
y de caballeros ante un ejército, ¿no?, el que surge después de la Revolución del 91, que estaba plagado de oficiales que habían aparecido ahí de repente como coroneles y mayores o generales, ¿verdad?, que no habían seguido la carrera, que no habían estudiado en Alemania, ¿verdad?, que no habían sido discípulos de Kerner, que no eran muchos de ellos ni caballeros, porque la gente puede tener plata, pero no son caballeros, ¿no?, en el sentido que se entendía antes la caballerosidad. Entonces, por eso es que estos oficiales jóvenes, tenientes, capitanes, mayores, hasta coronel algunos, ¿no?, comenzaron a pensar al comienzo del siglo XX, ¿no? Vieron la miseria del pueblo a esa altura, la enorme cantidad de niños guachos, la pobreza extrema, el alcoholismo, la prostitución, la violencia, la delincuencia. Todo el mundo sabe lo que pasó allí. Y resulta que ellos, el ejército chileno, pues estaba al servicio de una ley ilegítima y de un gobierno que explotaba a su gente y que no le daba siquiera la oportunidad de ser ciudadano real. Y comienzan a pensar y dijeron, no estaremos nosotros haciendo el trabajo sucio propio de todo ejército pretoriano, que por servir a una oligarquía no respeta al resto del pueblo y de la sociedad. Y comenzaron a deliberar. Y estuvieron deliberando entre 1907 y 1924. La primera deliberación fue muy tímida porque llevaban 100 años obedeciendo, ¿verdad?, la Constitución que dice usted es obediente, usted no delibere. La primera protesta por este trabajo sucio que los perjudicaba a ellos, los desprestigiaba a ellos y que beneficiaba a una oligarquía corrupta fue en 1907. Centenares de oficiales, la mayoría formados en Europa, discípulos de Kerner, decidieron, fíjense ustedes, ¿no?, tímidamente hacer un gesto de protesta. ¿Y saben lo que hicieron? Se fueron todos al Cerro Santa Lucía, centenares de oficiales jóvenes, ¿no?, comillas, a tomar una copa de cerveza, ¿no? Era un gesto simple, casi infantil, ¿no?, pero que implicaba, estamos unidos, estamos pensando. Y esta copa de cerveza, ¿verdad?, no es un salud a la patria, sino más bien un gesto de rabia, ¿no? Y ahí comenzó la deliberación. Siguió después con una conspiración formal para derribar el gobierno de este caballero Barros Luco, ¿no?, donde la conspiración de dar un golpe de Estado y llevar como presidente a un civil que era supuestamente decente, ¿no?, para cambiar toda esta situación, y le ofrecieron ahí la presidencia, los golpistas, ¿no?, que iban a dar el golpe, al hijo del general Manuel Bulnes, que era historiador, Gonzalo Bulnes, ¿no? Pero Gonzalo Bulnes, a última hora, digamos, hora antes que viniera el golpe en sí, renuncia. No voy a ir, ¿no? Y los dejó sin el hombre que iba a hacer el trabajo político. Él prefirió ser leal a su propia clase política y a su propia clase social, ¿no? Por tanto, fueron descubiertos y, por supuesto, los militares que deliberaron fueron acusados de sedición, ¿no?, y exonerados. Y la historia, al igual que el coronel que se rebeló contra Portales, también ahí los historiadores acusan que se habían violado la constitución política. De nuevo, claro, los militares se quedan calladitos, pero los obligan entonces a conspirar clandestinamente. Nunca los militares han dejado de deliberar, pero lo han obligado a deliberar clandestinamente. Sotto voce, como se dice, ¿no? Y el año 19, ya no los oficiales jóvenes, los generales, ¿no?, especialmente el general Armstrong y el general Moore y otros más, había todo un grupo grande que conspiró, pero esta vez dijeron, vamos a llevar un proyecto de nueva política nacional centrada en el aumento de la producción de la industria para dar trabajo, sacar a los trabajadores de su pobreza, eliminar el descontento. Entonces, si este gobierno oligárquico parlamentarista saca una política
de desarrollo económico, de desarrollo social, de liberación de la situación, entonces este gobierno, ¿verdad?, tan desprestigiado como está, va a lograr estabilizarse. Entonces, este plan se lo van a comunicar al presidente, ¿no? Y el presidente estalla en cólera. Esto es sedición. En rigor era un plan de salvación. Un plan de salvación para un régimen corrupto como era el oligárquico. Pero el presidente Sanfuentes montó en cólera, los acusó de sedición y lo típico, ¿no es cierto? Los exoneró y pasaron a la historia como sediciosos hasta el día de hoy. Entonces, las dos veces que los militares deliberaron para producir cambios radicales en el país, 1912, digamos, 1907, 1912, 1919, y quieren asociarse con la clase política para producir cambios en el país. El año 1912 con Gonzalo Bulnes, que implicaba un nombre de prestigio de la clase cultural, social y política del país, y el año 19 con el mismísimo gobierno de Sanfuentes. En los dos casos los políticos montaron en cólera constitucional, los mandaron cambiar, lo acusaron de sedición, porque prefirieron mantener el statu quo, mantener intacta la Constitución, no cambiar las políticas públicas y mantenerse ellos en el control del Estado. Mantenerse ellos en un Estado que los militares calificaban ya de corrupto. Por eso es que la deliberación militar después del año 19-20 tomó otra dirección. Porque siguieron deliberando, el problema no se resolvía, al contrario, no se profundizaba. Siguieron deliberando. Pero esta vez dijeron, no vamos a deliberar tímidamente, con una copita de cerveza, no vamos a llevarle un proyectito a un político para que él nos secunde en esta tarea, vamos a deliberar abiertamente, vamos a dar un golpe militar incruento, no violento, para extirpar la gangrena, son las palabras que usaron, extirpar quirúrgicamente la gangrena que podría el Estado por dentro, ¿no? Todo el sistema político de los chilenos. Vamos a cerrar el Congreso Nacional y mandar los políticos a su casa. Vamos a tratar de que el presidente se autoexilie, se vaya del país. Vamos a limpiar, vamos a sacar toda esta gangrena, vamos a dejar limpiecito el organismo público del país y vamos a convocar a una libre asamblea constituyente popular para que el pueblo haga valer su voluntad soberana en el diseño de una nueva constitución política del Estado. Estos oficiales jóvenes, entonces, para hacer todo eso, lo hicieron. Se organizaron, esto es muy lindo, teóricamente es muy lindo, como una asamblea democrática, fíjese usted, una asamblea, tal como la que hicieron los militares cuando aprisionaron y fusilaron a Portales, ¿no? Una asamblea democrática para decidir en conjunto. Dentro de la asamblea no habían grados, eran todos iguales, todos militares, todos oficiales, todos ciudadanos, ¿no? Esa asamblea militar revolucionaria le pusieron un nombre, Junta Militar, porque en ese tiempo habían los oficiales de todo el mundo estaban reuniéndose en juntas para hacer cambios precisamente. Era una especie de moda, ¿no? Que los militares formaban juntas, ¿no? Y esta asamblea entonces comenzó a moverse revolucionariamente, ¿verdad? Y hizo todo eso lo que se propuso, ya dije, ¿no? Primero obligaron al Congreso a aprobar en cuestión de horas todas las leyes sociales que habían estado allí empantanadas por más de casi 30 años. Segundo, cerraron el Congreso y mandaron todos los políticos a su casa. Tercero, ¿no? Gestionaron de tal manera su relación con el presidente que éste decidió autoexiliarse y se fue a Italia.
Y enseguida, el 11 de septiembre, fijarse bien, el 11 de septiembre de 1924, el primer día de revolución fue el 5 de septiembre, cuando indignados se van al club militar y ahí a grito pelado, ¿no es cierto?, forman la asamblea y deciden hacer todo lo que querían hacer, ¿no? Como 300 o 400 oficiales en ese día que es revolucionario, ¿no? Deciden formar una asamblea revolucionaria, ¿no? Y en una semana más o menos, hicieron todo eso. Cerraron el Congreso, mandaron cambiar al presidente, se aprobaron leyes sociales, ¿no es cierto? Y el 11 de septiembre de 1924 sacan un manifiesto al pueblo de Chile para dar cuenta de lo que habían hecho y por qué lo habían hecho. Este manifiesto que casi nadie conoce, ¿no? Y casi nadie lee, es absolutamente la antípoda del manifiesto de la Junta de Gobierno del 11 de septiembre de 1973. 1973, ¿no? Porque decía en síntesis, ustedes pueden leerlo, si a uno le interesa, puedo enviar después al ciudadano la copia completa, el texto completo de este manifiesto, porque deberíamos leerlo, deberíamos conocerlo, deberíamos estudiarlo, sobre todo los militares, en tanto que ciudadanos, y los ciudadanos en tanto responsables de las fuerzas militares, ¿no? Decía en síntesis, en pocas palabras, dice, hemos hecho esto para las palabras que usaron, extirpar la gangrena política que infectaba el estado de todos los chilenos. Es una operación quirúrgica, dijeron, extirpar la gangrena. No va dirigida contra nadie. No es el odio lo que nos mueve. Es un espíritu quirúrgico. Emplearon esa palabra, quirúrgico, ¿no? Extirpar la gangrena, ¿no? Y por tanto, esto lo hacemos para todos, de todos, porque queremos que se mantenga la libre deliberación ciudadana, porque desde allí puede surgir, si mantenemos las libertades públicas, la deliberación ciudadana, desde allí puede surgir lo que es más importante en toda sociedad humana. De ahí puede surgir la soberanía popular. Lo dijeron ellos en el manifiesto. Por tanto, como tenemos este interés, nosotros no vamos a gobernar. No vamos a levantar un caudillo. Porque no bien terminamos la tarea quirúrgica, ahora estamos en condiciones de convocar a una libre asamblea constituyente para que el pueblo pueda decidir mediante su voluntad soberana cuál es el tipo de Estado, la constitución que necesita y que quiere. Terminada esta tarea, nuestro movimiento ha cumplido con su programa, digamos, y nos retiramos. Ese fue el manifiesto. Ese fue el manifiesto, ¿no? Del 11 de septiembre de 1924. Bueno, ustedes podrán comprender que, y ahí sí que termino de una vez por todas, bueno, que la historia del ejército chileno no es tan simple como sacar el sombrero por la gloria de la patria, cuando la gloria de la patria perteneció a un ejército que después otro ejército destruyó. Y la gloria de la patria, es verdad que se ganaron contra los peruanos y los bolivianos en 2 guerras sucesivas prácticamente, correspondieron a un ejército que otro ejército mercenario, también oligárquico, también mercantil, también financiero, de banquero, destruyó. Destruyó. Y ese ejército pretoriano, que tendieron a reconstruirlo después de 1891, ya traía dentro de sí una generación, un estrato de oficiales jóvenes formados en Alemania por los prusianos, y tenían ya en su cabeza conceptos de lo que es el verdadero nacionalismo, no el nacionalismo de una élite, el nacionalismo de toda la sociedad. Traían clarito lo que era una carrera profesional, no
¿verdad?, manejada desde arriba por la misma oligarquía, en la que asignaba los cargos, los ascensos, ¿verdad?, y obstaculizaba el desarrollo de la carrera militar, etc. Y un ejército que siempre se sintió con estos oficiales jóvenes junto al pueblo. Cuando vieron ese golpe de Estado y tiraron el manifiesto del 11 de septiembre, en la semana siguiente designaron un comité militar para entenderse con la clase trabajadora. Y un grupo de militares asumió la tarea de tomar contacto con las sociedades mutuales, con la FOCH, ¿no es cierto?, incluso con la IWW, es el grupo anarquista, para tomar contacto con ellos y decirle: esto es lo que estamos haciendo, estamos convocando una asamblea constituyente libremente electa y queremos que ustedes participen en esto porque ustedes serían el principal componente de esta asamblea. Incluso tomaron contacto con Luis Emilio Recabarren. Uno de esos dirigentes militares, el capitán Carlos Millán, ¿no?, ya deberíamos conocerlo más, ¿no?, se jugó entero por unir a los militares con los trabajadores. Y muchos de estos militares, ¿verdad?, se les vio participando en las asambleas populares. Y Carlos Millán, ¿verdad?, en grandes concentraciones, ¿no?, en ese tiempo eran concentraciones de 30 a 40 mil personas en la calle, que eran gigantescas para la época, sentado aquí, Luis Emilio Recabarren, sentado al lado de él, Carlos Millán. Y de común acuerdo en cuanto al proyecto constituyente. Es la única vez en la historia de Chile que se formó una especie de frente cívico-militar para llamar a una asamblea constituyente libremente electa y para que el pueblo, como decía el manifiesto, como expresión de su voluntad soberana, dictara la constitución que Chile necesitaba o la que aspiraba. Bueno, ahí termino el cuento. Quería solamente destacar que nuestro ejército no es uno. Ha sido una historia de al menos una dialéctica entre tres tipos de ejército. Tres tipos de ejército. El patriota ciudadano, el pretoriano del siglo XIX, ¿no?, de nuevo el ejército ciudadano, el que deliberó entre 1907 y 1924, ¿no?, lo que viene después del 32, tal vez podemos dejarlo para otro día, ¿no?, porque lo interesante es esto, ¿no? Porque lo que quiero destacar en definitiva es esta cuestión: ¿por qué los militares no pueden deliberar? ¿No? Y la explicación histórica es porque después de 1830 la oligarquía santiaguina, que era una élite minoritaria, ¿no es cierto?, después de derrotar al ejército patriota en Lircay, organizó un ejército pretoriano a su servicio exclusivo. Y este es el ejército que derrotó 5 veces en guerra abierta a los ejércitos rebeldes que se opusieron a este sistema creado por Diego Portales, ¿no? Porque está la guerra civil de 1829, está la guerra civil de 1837, está la guerra civil de 1851, está la guerra civil de 1859, está la guerra civil de 1891, y además la guerra de 25 años, podríamos decir, de guerra de 30 años, ¿no?, de este ejército que sirve a una constitución ilegítima y a una oligarquía legítima, ¿no?, contra el pueblo mapuche. Fíjense que el ejército chileno, ¿no?, este ejército pretoriano, ¿no?, demoró 20 años en derrotar al pueblo mapuche, entre 1860 más o menos, poquito más, poquito menos, y 1882. Demoró más en someter, masacrar, ametrallar al pueblo mapuche que lo que demoró este ejército en derrotar al ejército perú-boliviano, que fueron como 5 años. Entonces, toda esta cuestión, todo este cuento tiene que ver con que tenemos que preguntarnos de nuevo: ¿por qué el ejército tiene que ser constantemente, puramente obediente, un autómata, ¿no?, sirviendo, obedeciendo una constitución ilegítima? Porque las 3 constituciones que hemos tenido han sido ilegítimas,
¿Por qué no puede deliberar como ciudadano, como ser natural, como dijo un capitán por 1952, ¿no? En un escrito que dejó en una revista militar también, decía, la naturaleza nos ha dado el don de la deliberación y de la racionalidad. Es un derecho natural. Pero las constituciones de este país nos prohíben deliberar. Era el capitán Montaldo, que escribió eso en un artículo por 1952-53, más o menos por ahí, ¿no? Esa pregunta hay que volverla a repetir. Porque si los militares son ciudadanos, son seres humanos racionales, conviven con nosotros en esta comunidad nacional y local probablemente, ¿por qué no pueden deliberar? Y si deliberan, ¿por qué no deliberan junto con nosotros? Tal como hizo el ejército prusiano, digo, el ejército patriota, hasta que lo derrotaron en 1829. Tal como hicieron los oficiales jóvenes y gran parte del ejército entre 1907 y 1925. En ambos casos, la deliberación no fue solo exclusiva de los ciudadanos ni exclusiva de los militares, sino ambos juntos, en el solo concepto de pueblo y de soberanía popular. Porque el ejército, para asegurar la estabilidad interna de la vida en sociedad, no solo del Estado, de la vida en sociedad, tiene que buscar el socio con el cual entenderse para asegurar eso. Entonces, claro, o se asocia con la oligarquía mercantil que nunca ha desarrollado el país, porque en Chile no hay burguesía industrial, sino burguesía mercantil, ¿no? Y que nunca ha desarrollado el país, y que ha generado una gigantesca masa marginal, subempleada, ¿no es cierto?, etcétera. Se va a asociar con las clases políticas, y los políticos solo sueñan y quieren conservar su control del Estado. En tanto, eso lo permite la Constitución existente. O bien se asocian, ¿no es cierto?, la otra alternativa. ¿Por qué tiene que asociarse solo con una oligarquía que no genera desarrollo ni libertad plena? ¿Por qué se van a asociar con una clase política que se agarra a la ley para defender su negocio? ¿Por qué no se asocia con el pueblo? ¿Por qué no se asocia con donde está la soberanía popular, el verdadero patrón de la soberanía popular? Y eso está en el pueblo. ¿Cuándo el pueblo delibera? ¿Cuándo el pueblo delibera? Bueno, ahí, perdón lo largo, porque teníamos poco tiempo y para explicar el concepto así con puras definiciones no sirve. Entonces traté de explicarlo a través de un proceso histórico porque creo que queda un poquitito más claro, que si no serían afirmaciones media ideológicas y la ideología ya en este mundo no corre. Profesor, bueno, qué decirle, porque estoy realmente, bueno, estamos muy contentos, son aquí las 20 horas 42 minutos de este 5 de agosto del año 2020, estamos en vivo y realmente agradecidos de su exposición, porque solamente leer los comentarios de toda la gente que siente que realmente se está abriendo un capítulo muy importante de una historia oculta que nos ha sido tapada por bueno, tal vez una clase dominante, tal vez un sistema político que nos ha impedido conocer estas verdades. Profesor, bueno, queríamos hacer un pequeño paréntesis, contar que, bueno, hay mucha gente que está preguntando acerca de los documentos que usted ha mencionado, en particular del manifiesto del 11 de septiembre de 1924, que ya van a estar disponibles tanto, como usted señala, a través de nuestras páginas del Ciudadano, como a través de la página del Grupo Pelantaro, a quien también agradecemos la iniciativa para estudiar estos temas, para difundirlos en sociedad y también para estar en la plataforma del Ciudadano mostrando estas reflexiones. Profesor, si disponemos un poco de tiempo, sería interesante venirse hacia un poquito más profundizar en relación al actual proceso constituyente. Usted mencionaba que en las últimas reflexiones que los militares no tienen por qué asociarse a la oligarquía. ¿Usted cree realmente factible que el ejército actual se atreva
a deliberar junto al pueblo en el marco del proceso constituyente que vivimos, o va a seguir aferrado al mismo sector político que encabezó el golpe militar de 1973? Maestro, por un lado, realmente creo que nos propasamos muchísimo del tiempo. Yo a las 8 tenía otra reunión, entrevista en otro lugar. No me di cuenta realmente de lo largo que fue la exposición. Y respecto a tu pregunta, entonces tendría que responderla muy rápidamente, porque tengo que irme. Yo creo que ya me van a desechar en el otro lado a esta altura. Sí, yo creo que hay que tener en cuenta una cosa. El ejército se rebeló por sí mismo. La rebelión partió de los propios oficiales. De los propios oficiales. Se liberaron, se sacaron, por decirlo así, el uniforme pretoriano entre 1907 y 1924. Ese uniforme que los convertía en una librea, ¿no es cierto? Un uniforme servidores de una oligarquía específica, que era una oligarquía mercantil, que no era una burguesía industrial. Esto es re importante. Es re importante. Todos los países desarrollados tuvieron como eje dominante una burguesía industrial, y el ejército y la armada, según el caso, apoyaron a eso y generaron el desarrollo que tuvieron esos grandes países. Pero nosotros no, todos los que hemos tenido oligarquía o burguesía no industrial, sino mercantil y especulativa como hegemonía, como clase dominante, digamos, no nos hemos desarrollado. Eso es un hecho de la historia, no es un invento, como repito, conceptual o ideológico. Entonces, los oficiales se liberaron de eso por sí mismos. Eso es lo que conté un poco con la deliberación que hicieron los militares jóvenes entre 1907 y 1925, ¿no? Por tanto, eso ha desaparecido un poco del ejército. Este ejército no está, el actual, ya se liberó del pretorianismo. Por tanto, ahí le quedó un vacío. Como que ya dejamos de servir a estos señores que se enriquecieron a costa del pueblo, ¿no? Haciendo puro comercio sin desarrollar la industria, ¿verdad? Pero ahora, ¿a quién obedecemos? ¿Con quién nos vamos a asociar para asegurar la vida de nuestra sociedad, de nuestros compatriotas? ¿Qué pasó? Ustedes saben más historia, pero hay que contar la historia, no queda otra alternativa. Ocurrió entonces que después del año 30, la gente eligió de nuevo a Arturo Alessandri Palma, y este defendió la constitución ilegítima que él dictó a grito pelado en 1925, y creó una Guardia Nacional miliciana compuesta de 45, 47 mil hombres con armamento pagado por el Estado, a efectos de que los militares que se habían despretorianizado, por decirlo así, entre 1907 y 1925, y que habían convocado una asamblea de constituyentes, no siguieran pensando en una asamblea constituyente que cambiara la constitución que Alessandri dictó el 25. Entonces Alessandri, para defender su constitución, paralizar el movimiento rebelde de los militares, creó la Guardia Republicana, que astutamente le dio como comandante en jefe de la Guardia Republicana al mismísimo general en jefe del Ejército Constitucional. El mismo general de apellido Noboa, ¿no?, comandaba la Guardia Republicana Civil de Alessandri para defenderse el mismo y defender su constitución. Contra el ejército comandaba a su vez el ejército. Por eso que el ejército, después del 32-33, después del gobierno de Alessandri, se encontró despretorianizado, criticado, odiado por Alessandri. ¿Te fijas? En general, los políticos se alejan del ejército. Por eso que entre el año 34, 35, 36 y el 73, el ejército se encontró y pensó, ¿no? Pensó, no nos quieren. Los políticos no nos quieren, no nos ayudan.
no han resuelto nuestros problemas elementales de buen salario, de buen armamento, qué sé yo, etcétera, etcétera. Nos han descuidado. Nos han descuidado. Pero, pese a eso, que la clase política, siguiendo a Alessandri, se separa del ejército y lo deja medio aislado, pero sobre ello siguió existiendo la Constitución del 25 que decía: ustedes son esencialmente obedientes y no deliberantes. Por eso es que cuando la Corfo y los gobiernos radicales, y después todos los gobiernos que vienen, se preocupan de desarrollar la industria, de desarrollar el país, de hacer reformas estructurales, ¿verdad? Todo eso lo hicieron sin pedir el apoyo, sin asociarse con el ejército. Entonces el ejército se quedó con la preguntita: ¿con quién me asocio? Si los políticos, ¿verdad?, están por su cuenta haciendo con el pueblo, quieren trabajar con el pueblo a través de las elecciones, ¿no es cierto?, y hacer todas las reformas y las políticas que quieren, ¿y nosotros qué? Por eso que durante los gobiernos desarrollistas y reformistas del 38 al 73, ¿no?, el ejército no fue incluido como un socio. No hubo una asociación. Entonces el ejército quedó, como quien dice, al garete, ¿eh?, como dicen los marinos, ¿eh?, sin timón, sin norte, sin brújula. Es allí donde se metió entonces Estados Unidos, inventó los pactos hemisféricos para defenderse de una posible invasión territorial de los alemanes. Después dijeron: los comunistas. Se habló del peligro internacional, del comunismo internacional, etcétera, etcétera. Hay que defender el país contra eso. Entonces los invitó a estudiar, así como Kerner los invitaba a estudiar Alemania y Francia. Estados Unidos los invitó a la Escuela de las Américas, a diversos fuertes donde se hacían estas instrucciones durante décadas. Décadas. Sí, hace poco se paró, ¿no? Pero fueron décadas de los años 40, 50, 60, 70, 80. Por tanto, miles de oficiales, ¿verdad?, fueron formados intelectualmente, ideológicamente, en la Casa de las Américas. Entonces ahí descubrieron que como no les daban boleto en Chile, los políticos siempre prefirieron asociarse entre ellos y no con los militares y no con el pueblo, ¿no? Por eso se colgaron de Alessandri, ¿verdad?, y dejaron votado el movimiento rebelde militar y el movimiento de Luis Emilio Recabarren. Entonces, en esta soledad descubrieron, bueno, la Guerra Fría, ¿no?, la estrategia hemisférica, toda la cultura que acompañaba ese planteamiento estratégico militar, ¿no? Y les gustó porque ahí les dieron boletos, ¿no? Y cometieron el error gravísimo entonces de dar el golpe de Estado del 73 contra el pueblo chileno. Exactamente lo contrario de lo que habían hecho en 1924. Y eso fue un error gravísimo, que les duele y les pesa, porque el desprestigio no solo está entre los que defienden los derechos humanos en Chile, es un desprestigio mundial. Mundial. Hay algunos que siguen creyendo que Pinochet es uno de los próceres de este país. Yo sé que algunas, incluso hubo un entendimiento entre todo el alto mando por el año, no me acuerdo exactamente, el 92, una cosa así, para que públicamente se comprometían a defender el valor y la función histórica del capitán general Augusto Pinochet, y ponerlo, por tanto, al lado de la galería, en la galería de los grandes héroes de la patria. Querían heroificarlo. Hay un acta que tomaron de ese acuerdo, que yo la tengo, la conseguí por ahí, a ese punto, ¿no?, a ese punto. Pero fue un error gigantesco, y ellos hoy día, si no lo piensan racionalmente, les duele. Les duele. Si el desprestigio en 1907 por haber masacrado en 4 oportunidades seguidas a los trabajadores era muy grande, que llevó a los militares a tomarse una copa de cerveza en el Cerro de Santa Lucía, hoy día tienen clarito que lo que hicieron en Chile entre el 73 y el 89 o el 90, con el pueblo, no con los políticos, y con la izquierda, no con la centro derecha, ¿verdad?, le ha generado un daño hasta cierto punto irreparable, pues no es cuestión, ¿no?,
No es cuestión de sacarse encima las torturas, ¿no? La violación brutal, científica, descarada de los derechos humanos. Yo lo viví eso, por eso puedo decirlo con toda tranquilidad, ¿no? En Villa Grimaldi, ¿no? Eso lo viví. Entonces, ese error, ese desprestigio, es imposible que no estén ahora deliberándolo. ¿Mm? Esa rabia frustrada, esa metida de pata gigantesca que hicieron, ¿no? En el periodo que la clase política los dejó votados, ¿no? Les obliga ahora a deliberar, a pensar, a reflexionar con su propia conciencia o con su propio sentido del prestigio institucional, los obliga a pensar, quieranlo o no. Y eso sin duda los tiene metido un poco en el desconcierto. ¿Con quién nos asociamos hoy? Ok, nos asociamos con los gringos y fue un error. Vale. Etcétera. Largo de analizar ese otro cuento para otro día. Y ese problema que hoy día están dudando. Y yo no creo, personalmente, que se van a asociar de nuevo con la oligarquía mercantil para servir pretorianamente a esa oligarquía y reprimir brutalmente al pueblo, como hizo el ejército en el siglo XIX. No creo. No creo. No. Un ser humano no podría pensar eso de nuevo. Y ellos son racionales, no son autómatas. La Constitución quiere que sean autómatas, pero no son autómatas, ¿no? Y por eso es que el ejército actualmente, yo pienso que está en una especie de desconcierto estratégico en lo que se refiere a la seguridad interna de la sociedad. ¿Quién tiene que ser ahora mi socio? Esta oligarquía mercantil que dejó como herencia su propia acción golpista con Pinochet, ¿no es cierto? Esta herencia, este modelo neoliberal heredado de ellos, pero no construido por ellos, sino construido por la CIA y la Universidad de Chicago. O consciente de a dónde van los tiempos históricos, hay que buscar otro socio. ¿Qué socio? No hay más. La oligarquía mercantil que ha fracasado 3 veces ya en la conducción del país, ¿no? Pero que no se da, está pegada, ¿no? Está apernada, ¿no? Al Estado. Pero por otro lado, ¿con quién se asocian? ¿No? Si no hay burguesía industrial alternativa, si la clase política está absolutamente metida en un marasmo de inoperancia e inepcia absoluta. Absoluta. Entonces, claro, tiene que pensar que el único socio que le queda dentro de este país es el pueblo. Claro. No tiene otro socio estratégico posible para resolver el intríngulo en que estamos metidos. No tiene otro socio posible. La clase política no sirve, la clase mercantil, financiera, especulativa, ¿eh? que se beneficia del mercado de capitales de la AFP, ¿verdad? También está agotada. Pero claro, no es fácil que diga, sí, el pueblo es el único socio posible. Le va a costar mucho llegar a esa conclusión. Un historiador puede llegar fácil a eso, ¿no? Pero no ellos que están metidos en el pellejo que tienen, ¿no? Pero sí nosotros podemos pensar eso. La ciudadanía tiene que pensar, ¿quién es mi socio en este proceso constituyente donde los políticos no quieren que actuemos libre y soberanamente? Ellos quieren controlar el juego, ¿eh? La cancha, rayan la cancha, para mantenerse ellos una vez más en el dominio del Estado, porque dominan el Estado, no dominan la sociedad, ¿no? Y claro, ahora todo depende de nosotros. Todo depende de nosotros. Porque nosotros, claro, después de Pinochet, igual que los trabajadores después de la masacre de Valparaíso, de Antofagasta, de Iquique y de Santiago, sintieron el ejército nos masacre.
Y como nos masacran, son asesinos, y por tanto váyanse, no los queremos para nada. Y claro, Pinochet generó en nosotros mismos la misma odiosidad. Entonces, por eso no es fácil. Por eso no es fácil. Pero si uno mira fríamente el panorama, no hay otra alternativa en este proceso de 4 pandemias coincidentes en este periodo de la historia de Chile, que la asociatividad de aquí en adelante del pueblo con su propia sociedad civil. Digo, del ejército con su propia sociedad civil. No hay otra alternativa, ¿no? Sobre todo si consideramos que no es solo cuestión del 25 de octubre, ¿no? Es todo un problema de construcción de Estado porque hemos tenido puras constituciones ilegítimas y un ejército obediente a esas constituciones ilegítimas. Y esa aberración no puede seguir, no puede seguir, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer conciencia de que estando esa catástrofe encima, constituyente, lo que es el problema del Estado, ¿no?, se nos agrega la catástrofe ahora sanitaria, está encima la catástrofe climática que promete ser bastante catastrófica, ¿no? Y tenemos además la catástrofe económica, y nunca antes hemos tenido una crisis económica de este porte. Entonces, para resolver todas esas cosas, no podemos confiar solo en los políticos, no podemos confiar solo en los mercaderes, en los dueños de los grandes almacenes, ¿no?, etcétera. Los únicos actores que aquí pueden pensar seriamente a resolver las cosas es el pueblo en tanto que soberano y es el ejército en tanto que ciudadano. De lo contrario, vamos a seguir repitiendo esta historia de 200 años que elegimos con un voto individual a políticos que no reciben mandato nuestro. Lo elegimos sin mandato soberano. Por tanto, hacen lo que quieren. Lo que tenemos que aprender nosotros es a construir mandatos soberanos inteligentes, deliberadamente construidos, y el ejército va a tener que aprender a ser ciudadano, a deliberar también y producir mandatos inteligentemente construidos, junto con el pueblo. No hay otra alternativa, ¿no? Cualquier otra alternativa nos lleva, ¿no es cierto?, a vivir situaciones como se han vivido en Centroamérica. Ya hay síntomas, están apareciendo, ¿verdad?, las guardias blancas, ¿no? Estos grupos, ¿no es cierto?, terroristas de derecha. Ya lo vimos estos días con el pueblo mapuche. Si vamos a entrar en ese terreno, ¿verdad?, es el caos absoluto. El caos absoluto. Y ante eso no cabe una ley más, una ley menos. Es una cuestión de construir un pacto social entre los actores que realmente tienen poder, ¿no es cierto? El monopolio de la soberanía que lo tiene el pueblo y el monopolio de la violencia legítima que lo tiene el ejército. Si no unimos esas dos fuerzas, vamos a seguir marcando el paso, nosotros en la calle gritando, tirando piedras, pidiendo, esperando, ¿verdad? El ejército dudando, ¿verdad?, que la globalización, que la Guerra Fría, que Estados Unidos, ¿no es cierto?, ¿verdad? Y los otros, ¿verdad?, en esta confusión, ¿no?, profitando de la situación, ¿verdad?, en su propio beneficio. La oligarquía mercantil que todavía nos domina y la clase política que todavía quiere seguir dominando, ¿no?, que ya no nos domina. Bueno, maestro, otra vez se alargó mucho la cuestión y yo creo que debiéramos ir poniendo punto final. Ya, maestro. Oiga, bueno, qué decirle, este fue el capítulo primero de una serie de 3 capítulos, miércoles así a las 18:30, y les pedimos disculpas a ustedes, sobre todo Gabriel, y también a los auditores y auditores que esperaban a esa hora. Bueno, el próximo episodio de esta serie será Políticas Neoliberales respecto a la seguridad interior. Estará el sociólogo Roberto Sáez y otra vez maestro usted, Gabriel Salazar. Y también hay un tercer capítulo que tiene relación con el rol del ejército en el proceso constituyente, y estará invitada, maestro, ¿cómo se llama la profesora que está, Catherine? Catherine Valenzuela. Ah, sí, Ella tiene un doctorado en historia.
Sí, la doctora Catherine Valenzuela, y también nos acompañará el capitán, capitán de ejército Rafael Harvey, que fue, bueno, sacado de las filas por denunciar la corrupción del alto mando, y, eh, De y nuevo, Roberto. claro, y de nuevo Roberto, sí, perfecto. Entonces, eso, porque estamos muy contentos de estar con usted acá, profesor. Estamos sacando desde lo oculto de los cajones, de los baúles de la historia, verdades no contadas, y la gente lo ha agradecido mucho. Hemos tenido una grandísima audiencia aquí. Claudia Hidalgo dice: gracias, profesor, su esfuerzo no será en vano, y así. Sería muy largo leer todas las cosas. Le agradecemos y les pido disculpas. Profesor, también suerte en todo, y seguimos adelante en esta tarea de informar y de generar acercamientos entre el pueblo soberano y las instituciones que se requieren para iniciar una nueva etapa de nuestra historia. Listo. ¿Listo? Ya, maestro. Maestro, Nos que esté muy despedimos bien. entonces. Muchas Nos gracias por despedimos, nos todo. despedimos. Y nos Gracias, estaremos Sebastián, viendo. gracias al equipo del Ciudadano, todo. Que esté muy bien. Muchas gracias, muchas gracias. Eso ha sido todo. Que esté muy bien. Bueno, ya, antes de irnos,